La palabra resonó en el silencio de la sala con la frialdad de una cuchilla. Culpable. No fue un grito, ni una acusación ferviente, sino una declaración monótona, casi burocrática, de labios del juez Ramiro Vargas. Para Mateo, de 15 años, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, pesado, y el sonido apagado de los sollozos reprimidos de su madre a su lado fue lo único que rompió la quietud sepulcral. Miró a su padre, Javier, un hombre cuya fuerza parecía residir en sus anchos hombros, ahora encorvado bajo el peso de esa sola palabra. No había sorpresa en el rostro de Javier, solo una profunda y dolorosa resignación, la aceptación de un destino que no había escrito, pero que el sistema insistía en imponerle. En ese momento, la justicia no era una estatua con los ojos vendados. Era un hombre aburrido en una silla alta, pasando la página de un caso como si se sacudiera una molestia de encima. El juez Vargas no se detuvo en el rostro del condenado. Sus ojos, protegidos por unas gafas de pasta, ya estaban concentrados en los documentos que tenía sobre el escritorio. A sus 58 años, había presidido innumerables juicios, y la culpabilidad o inocencia se habían convertido en meras formalidades de su rutina. Para él, Javier era solo un nombre más en una larga lista, un problema menos en su cúmulo de casos. La eficiencia, para el juez, era una virtud superior a la verdad. Irradiaba un aura de autoridad inquebrantable, no por su sabiduría o discernimiento, sino por el poder que le confería su cargo. Su prisa por cerrar el caso era casi palpable, un deseo de despejar su expediente, ignorando los detalles que susurraban una historia diferente, una verdad que no encajaba con la narrativa conveniente de las pruebas inventadas que tenía ante sí. A su alrededor, el ambiente era una mezcla de indiferencia y desprecio. Los pocos espectadores, algunos periodistas en busca de un informe rápido y otros curiosos, observaban a la familia con miradas que oscilaban entre la lástima y la acusación. Mateo sentía el peso de esos juicios silenciosos, tan aplastantes como la sentencia oficial. Eran vistos como la familia del criminal, del estafador. La vergüenza era una niebla tóxica que los envolvía, manchando el nombre que su padre construyó con años de trabajo honesto y sudor. El defensor público, un hombre joven y visiblemente abrumado, simplemente se encogió de hombros, un sutil gesto de derrota que lo decía todo. Hice lo que pude, pero así es el sistema. Para el mundo, la historia había terminado, la justicia había dado un giro y un hombre común había sido aplastado por ella. Mateo fijó la mirada en su padre, vio las manos callosas de Javier, que tantas veces le habían enseñado a reparar un motor, a ser paciente, a encontrar la lógica tras el caos de cables y piezas. Eran las manos de un mecánico, no de un criminal. Recordó las lecciones de su padre, no sobre leyes ni tribunales, sino sobre integridad. Lo correcto es lo único que importa, mijo, decía siempre. ¿Cómo podía este hombre, que encontraba dignidad en cada tornillo apretado, ser el artífice de un fraude complejo? La imagen que el tribunal había pintado era una caricatura grotesca, una cruel distorsión de la realidad. Ese hombre en el banquillo, con su uniforme de preso, no era su padre. Era un extraño criado entre mentiras, y esta comprensión encendió una llama fría en el pecho del chico. Mientras los guardias se acercaban para llevarse a Javier, las miradas de padre e hijo se cruzaron por un breve pero eterno segundo. En esa mirada no hubo palabras de despedida, sino una silenciosa transmisión de desesperación, amor y una silenciosa súplica de ayuda. Fue en ese momento que algo dentro de Mateo cambió para siempre. El miedo que lo había paralizado dio paso a una claridad penetrante, una determinación gélida que se apoderó de su mente. La justicia no era ciega, era distraída, perezosa y arrogante. Había cometido un terrible error,
que costaría la libertad y el honor de su familia. Y allí, en su incómodo asiento, el chico silencioso y subestimado hizo una promesa silenciosa. Si la justicia se negaba a ver, la obligaría a abrir los ojos. El viaje a casa fue un viaje silencioso por una ciudad que parecía ajena a su dolor. El taxi los dejó frente a su pequeña casa, cuyas coloridas paredes, antes un símbolo de alegría, ahora parecían burlarse de la oscuridad que se había instalado en sus vidas. La ausencia de Javier era un agujero negro en el centro de la casa. Su estación de radio favorita había desaparecido, como tampoco el olor a aceite de motor en su ropa de trabajo. La madre de Mateo, una mujer de fe y fortaleza, se desplomó en el sofá de la sala, su cuerpo finalmente cediendo al peso del día. Ya no lloraba con lágrimas, sino con un temblor silencioso que la sacudía por completo. Mateo permaneció de pie, observando la escena. Su propio dolor se manifestaba no en lágrimas, sino en una quietud vigilante. El barrio, antes un remanso de comunidad y apoyo, era ahora un territorio hostil, donde cada ventana parecía albergar ojos que los juzgaban y condenaban en silencio. El único lugar donde el mundo exterior parecía perder su poder era la habitación de Mateo. No era el típico refugio de un adolescente con pósteres de bandas o videojuegos. Era un santuario de tecnología desechada. Un laboratorio improvisado donde viejos ordenadores, monitores y un maraña de cables encontraban nueva vida. Allí, rodeado de piezas que él mismo había rescatado y reparado, Mateo era el amo de un pequeño universo. Lo que otros veían como un pasatiempo inútil para un chico introvertido era, de hecho, su pasión y su escuela. Pasaba horas estudiando lenguajes de programación, desentrañando arquitecturas de sistemas y profundizando en las profundidades de la seguridad digital. Era un genio autodidacta, cuya mente encontraba más consuelo y lógica en las líneas de código que en las impredecibles y, como él mismo, descubrió crueles interacciones humanas. Desde pequeño Mateo era así, callado, observador, casi invisible. En la escuela, los profesores lamentaban su falta de participación, confundiendo su introversión con desinterés. Sus compañeros lo veían frágil, un blanco fácil que, sin embargo, rara vez reaccionaba, prefiriendo refugiarse en su mundo interior. Pero lo que nadie comprendía era que, tras su apariencia tímida, se escondía una mente que procesaba todo con asombrosa rapidez y profundidad. Veía patrones donde otros veían caos, encontraba fallos en argumentos que parecían perfectos. Este don, sin embargo, era su secreto, protegido por una barrera de silencio. Lo subestimaban por su edad, su apariencia delicada y su estatus social, y esta subestimación, que antes había sido una fuente de frustración, estaba a punto de convertirse en su mayor virtud. La ruina de la familia fue rápida y despiadada. Sus escasos ahorros se desvanecieron ante los gastos legales iniciales, dejándolos en una situación precaria. Su madre, Elena, quien antes trabajaba a tiempo parcial, comenzó a limpiar día y noche, regresando a casa con las manos doloridas y la mirada perdida, intentando ser fuerte por Mateo, pero llorando en silencio en su habitación. Los vecinos, que antes compartían comidas y risas con Javier, ahora cruzaban la calle para evitarlos. Sus susurros eran como pequeñas piedras lanzadas a sus ventanas. La acusación de fraude los manchó, convirtiéndolos en parias en su propia comunidad. La humillación era un veneno cotidiano, sentido en la panadería, en el mercado, en los ojos de los desconocidos. La inocencia de su padre no les importaba. El veredicto social ya se había emitido. Mientras su madre luchaba por mantener la casa a flote y se aferraba a su fe, Mateo encontró una manera diferente de lidiar con su dolor. Su tristeza no era pasiva,
Era una energía fría y concentrada que canalizaba hacia el único lugar donde sentía que tenía el control, su computadora. El caso de su padre dejó de ser una simple tragedia familiar para convertirse en un problema lógico, un rompecabezas complejo con una solución que se negaba a creer imposible. Empezó a leer cada página del expediente que el abogado les había entregado, no con la mirada de un profano, sino con la precisión de un analista. Ignoró la jerga legal y buscó los hechos, las inconsistencias, las piezas que no encajaban con la narrativa oficial. La ira le dio enfoque y su creencia en la integridad fue su dogma inquebrantable. Recordaba fragmentos de conversaciones en las que Javier se quejaba del nuevo y complicado sistema informático que la empresa de don Ricardo Morales había implementado. Recordaba a su padre mencionando correos electrónicos extraños y problemas de acceso semanas antes de la acusación. En aquel momento parecían quejas triviales de un empleado que se adaptaba a las nuevas tecnologías. Ahora, esos recuerdos eran luces brillantes en la oscuridad. La principal prueba contra su padre, como afirmaba la demanda, era completamente digital. Una serie de correos electrónicos comprometedores y transacciones financieras fraudulentas, supuestamente enviadas desde el terminal de Javier. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión. Los análisis forenses oficiales habían sido superficiales y apresurados. Nadie se había molestado en investigar más a fondo. Él lo haría. Su afición estaba a punto de convertirse en la única arma de su familia. El conflicto tenía un nombre y un rostro que aparecía constantemente en periódicos y televisión. Don Ricardo Morales. Públicamente, era un pilar del empresariado de la Ciudad de México, un filántropo que financiaba orfanatos y sonreía a las cámaras. Mateo, sin embargo, vio a través de la fachada. Investigando el nombre del empresario, encontró un rastro de artículos antiguos, disputas comerciales agresivas y rumores de negocios turbios que siempre terminaban silenciados. Fue Morales quien personalmente señaló a Javier, su leal y trabajador jefe de mecánicos, como el cerebro detrás del sabotaje. Su narrativa era perfecta. El hombre humilde que por avaricia traicionó la confianza de su benefactor. En un país donde el dinero y la influencia hablan más que la verdad, la palabra de un magnate como Morales contra la de un mecánico de las afueras no era una batalla. Era una masacre judicial predestinada. La sensación de impotencia se consolidó durante la siguiente visita al abogado defensor. El hombre, exhausto y con una pila de expedientes desbordando su escritorio, fue brutalmente honesto. Las pruebas contra su padre son contundentes, dijo, evitando la mirada de Elena. Los correos electrónicos, los traslados, los análisis forenses lo confirmaron todo. El juez no tuvo otra opción. Sugirió que la mejor estrategia no era apelar la decisión, sino centrarse en conseguir una reducción de la pena por buena conducta. Luchar contra esto solo agotará sus recursos. Su esperanza, y concluyó, en un tono que pretendía ser pragmático, pero que sonó a sentencia de muerte. Para el sistema, Javier ya estaba despedido. Mateo salió de esa oficina con la absoluta certeza de que estaban solos. La justicia oficial no solo les había dado la espalda, sino que les pedía que aceptaran la mentira en silencio. Inmerso en el análisis de los archivos digitales que el abogado le había proporcionado con tanto esfuerzo, Mateo empezó a comprender la ingeniosidad de la trampa. Los correos electrónicos incriminatorios no eran simples mensajes,
Contenían detalles técnicos sobre la empresa, detalles que un mecánico como su padre jamás conocería, pero que lo hacían parecer un participante informado en el fraude. Las transacciones financieras estaban hábilmente camufladas, pasando por varias cuentas digitales antes de llegar a un callejón sin salida, pero dejando un rastro digital superficial que apuntaba inequívocamente al terminal de trabajo de Javier. Era una obra maestra del engaño, diseñada para resistir el análisis forense estándar, que simplemente confirmaría el origen aparente de los datos. La trampa no estaba diseñada para ser infalible, sino simplemente suficientemente buena para un sistema judicial sobrecargado y un juez con prisa por cerrar el caso. Para agravar la humillación, don Ricardo Morales concedió una entrevista a un importante canal de noticias. Con profunda decepción, habló de la traición a un hombre en quien deposité toda mi confianza y elogió la eficiencia e integridad del sistema judicial por su rápida actuación. Es un día triste, pero se ha hecho justicia, declaró, transmitiendo su imagen de víctima benévola a millones de hogares. Mateo vio la entrevista con la sangre hirviendo. Este hombre no solo mentía, interpretaba un papel con una maestría digna de un actor, utilizando la ruina de su familia para pulir su propia imagen pública de hombre honorable. La mentira era poderosa, contaba con un escenario, aplausos y la validación de la opinión pública, mientras que su verdad se escondía en una habitación oscura de un barrio olvidado. El juez Ramiro Vargas, a su vez, fue elogiado en un editorial de un influyente periódico por su firmeza y celeridad en la resolución del caso Morales. Era el epítome de un poder judicial eficaz que se negaba a dejarse obstaculizar por tecnicismos. La condena de Javier se convirtió en un trofeo para él, una prueba de su competencia. Sin que él lo supiera, el juez cínico y el empresario corrupto eran los dos pilares que sostenían la misma injusticia. Morales había creado la mentira, y Vargas le había dado el sello oficial de la verdad. Ambos eran antagonistas de Mateo. Uno representaba la corrupción activa, y el otro la negligencia institucional que la permitía prosperar. Eran dos caras de la misma moneda, un monstruo de dos cabezas que había devorado a su familia. Así, el conflicto central estaba dolorosamente claro en la mente de Mateo. No se trataba de una lucha por encontrar pruebas olvidadas ni un testigo perdido. Era una guerra asimétrica. De un lado, el poder combinado del dinero de Morales y la autoridad de Vargas, una fortaleza de mentiras públicamente aclamada. Del otro, él, un chico de 15 años, armado solo con una vieja computadora y conocimientos que nadie sabía que poseía. Lo que estaba en juego era la vida de su padre, el honor de su familia y su propia creencia de que la lógica y la verdad podían, de alguna manera, ser más fuertes que él. El tiempo se agotaba, la fecha límite para la apelación final se acercaba, y cada tic-tac del reloj era un paso más cerca para Javier de años de prisión por un delito que no cometió. Las noches de Mateo se convirtieron en un maratón febril, iluminadas únicamente por el brillo de su monitor. Su dormitorio, antaño un santuario, ahora era una sala de guerra digital. Empezó por lo más básico: los metadatos del correo electrónico. Para el ojo inexperto, todo parecía estar en orden. Las fechas, las horas, los servidores de envío. Pero Mateo no era un ojo inexperto. Sabía que los metadatos podían falsificarse, como una firma falsificada en una carta. Con una herramienta que él mismo había programado, profundizó, analizando las capas ocultas de información que los expertos oficiales habían pasado por alto. Y entonces lo encontró. Una pequeña anomalía, casi imperceptible, en la fecha de creación de uno de los archivos de imagen adjuntos.
La fecha del archivo era posterior a P100. La fecha de envío del correo electrónico, una imposibilidad lógica, una mentira. Fue la primera grieta en el muro de hormigón de la acusación, y para Mateo, un rayo de luz en la oscuridad. Emocionado por el descubrimiento, cogió el teléfono y con manos temblorosas llamó al abogado defensor. Intentó explicarle lo que había encontrado, con una voz que mezclaba urgencia adolescente y tecnicismo. Al otro lado de la línea hubo una pausa, seguida de un suspiro cansado. «Chico, escucha», dijo el abogado con forzada paciencia. «Sé que es difícil, pero no puedes andar buscando teorías conspirativas. Estas cosas las verifican los expertos. Le estás dando falsas esperanzas a tu madre». La condescendencia en sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Le colgaron el teléfono. En ese momento, Mateo comprendió la verdadera naturaleza de su enemigo. No se trataba solo de la corrupción de Morales, sino también de la apatía, el hastío y la arrogancia de un sistema que se negaba a admitir que podía estar equivocado. La siguiente visita a la prisión fue la más difícil de todas. Javier parecía haber envejecido 10 años en tan solo unas semanas. Su piel estaba pálida y el uniforme de prisión parecía engullir su cuerpo, antes fuerte y robusto. Intentó sonreír al verlos, pero el esfuerzo era visible. Sentados a ambos lados de una gruesa ventana de cristal, la conversación era tensa y llena de palabras no dichas. Javier hablaba de asuntos triviales, evitando el tema de su destino. Al final de la visita, apoyó la mano en el cristal hacia Mateo. «Cuida de tu madre, campeón», dijo con la voz quebrada. «Sé el hombre de la casa ahora». Fue un paso de testigo, una aceptación de su derrota. Mateo sintió una oleada de ira y tristeza. Su padre se estaba rindiendo. No podía permitirlo. Como si el dolor emocional no fuera suficiente, la realidad material llamó a la puerta. El casero, un hombre que conocía a Javier desde hacía años y siempre lo había elogiado como un inquilino ejemplar, se presentó con una orden de desalojo. «No puedo tener a la familia de un delincuente convicto en mi propiedad», dijo, incapaz de mirar a Elena a los ojos. «Están dañando la reputación del edificio». La noticia fue devastadora. No solo habían perdido a Javier, sino que estaban a punto de perder su hogar. La comunidad que los había visto crecer ahora los expulsaba, tratando su honor manchado como una enfermedad contagiosa. Los muros se cerraban literalmente a su alrededor, y la desesperación de Elena era una presencia constante y asfixiante en la pequeña casa. Mientras tanto, la investigación de Mateo se topó con un muro. Logró rastrear las transacciones financieras hasta un servidor privado, pero los datos estaban protegidos por encriptación de grado militar. Durante 3 días y 3 noches apenas durmió, atacando el sistema con todas las técnicas que conocía. La frustración lo carcomía. Cada fracaso era un recordatorio del tiempo que se agotaba, de su padre, languideciendo en prisión, de su madre desesperada. Bebió café fuerte y contempló las indescifrables líneas de código hasta que le ardieron los ojos. Se sentía como un grano de arena intentando derribar una montaña. El ingenio de la trampa era abrumador y por primera vez Mateo temió que la verdad quedara enterrada para siempre. Una noche, mientras leía un artículo en línea sobre el último éxito empresarial de don Ricardo Morales, un nuevo contrato multimillonario celebrado con una sonrisa victoriosa en una gala benéfica, el contraste entre ambos mundos lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Allí estaba Morales, brindando con champán, completamente impune, mientras su familia era despojada de todo: libertad, honor, hogar. La imagen reavivó su furia. No era una cuestión de lógica, era una cuestión de justicia. La ira le dio una nueva perspectiva. No necesitaba romper el cifrado, necesitaba sortearlo.
Empezó a buscar errores humanos, pereza, exceso de confianza en quienes habían orquestado el fraude. Y entonces lo encontró, oculto en un directorio del servidor que no contaba con el mismo nivel de seguridad. Había un archivo de registro, un registro de acceso. Fue un error de principiante, un descuido fruto de la arrogancia de alguien que se creía más listo que los demás. El archivo contenía una lista de todas las direcciones IP que habían accedido al servidor en los últimos meses. Temblando de anticipación, Mateo comenzó a revisarlas todas. La mayoría eran irrelevantes, pero entonces lo encontró. Un único acceso remoto, procedente de un servicio VPN corporativo, en la fecha exacta en que se realizaron las transacciones fraudulentas. El acceso que incriminó a su padre no provenía del ordenador de la empresa, provenía del exterior. El corazón de Mateo latía con fuerza. Comprobó la fecha y la hora de su acceso en la agenda familiar. Ese sábado, su tío celebraba su cumpleaños. Estuvieron allí toda la tarde, en una barbacoa con más de 30 personas. Su padre daba vueltas a la carne en la parrilla, riendo y contando chistes. No estaba cerca de una computadora. Tenía una coartada real, presenciada por decenas de personas, que ahora estaba respaldada por pruebas digitales irrefutables. La verdad estaba allí, completa, detallada y contundente, guardada en una carpeta en su vieja computadora portátil. Con el expediente de pruebas completo, una nueva oleada de tensión, más aguda que ninguna anterior, se apoderó de Mateo. La audiencia final para ratificar la sentencia y denegar la apelación estaba programada para 2 días después. Sería una mera formalidad. Tenía la verdad. Una verdad tecnológica y cristalina, capaz de desmantelar toda la acusación. Pero ¿cómo podía él, un chico de 15 años sin voz ni estatus, presentarla? ¿Cómo podía interrumpir a un juez cínico y obligarlo a escuchar? Su batalla ya no era contra líneas de código ni cortafuegos. Era contra el muro más impenetrable de todos, la indiferencia del poder. El día de la audiencia final llegó con el frío de un amanecer invernal. La sala del tribunal era la misma, pero el ambiente era aún más denso, carente de cualquier atisbo de esperanza. Era una mera formalidad, el último clavo en el ataúd de la libertad de Javier. El juez Ramiro Vargas estaba sentado en su estrado, no como un árbitro de justicia, sino como un burócrata impaciente, ansioso por sellar el caso y archivarlo. Hojeaba los papeles con aire de aburrimiento, su rostro expresando claramente su desprecio por ese procedimiento inútil. Javier, junto a su abogado, miraba al suelo, con los hombros hundidos bajo un peso invisible. Junto a Mateo, Elena sostenía un rosario, sus labios moviéndose en silenciosas oraciones que parecían perderse en la opresiva solemnidad de la sala. La voz del juez rompió el silencio, un monólogo rápido e indiferente. Citó artículos y precedentes, empleando un lenguaje jurídico que parecía deliberadamente diseñado para excluir e intimidar. Su conclusión fue rápida y predecible. Considerando la contundente evidencia presentada durante el juicio y la ausencia de nuevos hechos pertinentes, este tribunal deniega la solicitud de apelación. Por lo tanto, se confirma íntegramente la sentencia original. No miró a Javier ni una sola vez. Su mano aferró el mazo de madera. El sonido agudo y seco resonó en la sala. Cada golpe, un clavo que sellaba el destino de Javier. Caso cerrado. La sentencia cayó sobre ellos con la firmeza. Para el sistema, la historia había terminado. 2 guardias de la prisión se pusieron de pie y caminaron lentamente hacia Javier para escoltarlo de vuelta a su celda, de vuelta al olvido. Fue en ese preciso instante, en el preciso instante en que las ruedas de la injusticia dieron su último giro, que Mateo se puso de pie. Fue un movimiento repentino, casi violento, que rompió la resignada quietud de la habitación.
Esperen, dijo. Su voz, aunque todavía la de un adolescente, tenía una autoridad inesperada que hizo vacilar a los guardias. Su madre jadeó, agarrándolo del brazo con fuerza. «Mateo, siéntate, por favor, ¿qué haces?», susurró con pánico en la mirada. Pero Mateo no la oyó. Sus ojos estaban fijos, no en el juez, sino en su objetivo. La interrupción sacó al juez Vargas de su letargo. Su rostro, previamente aburrido, se transformó en una máscara de furia. Su autoridad había sido desafiada, su rutina interrumpida por un niño insignificante. «¡Silencio!», gritó con voz retumbante. «Orden en la sala. ¿Quién es este insolente? Guardias, saquen a este chico inmediatamente». Su orden fue un trueno, pero Mateo actuó como si no la hubiera oído. Ignorando a su madre, al abogado que intentaba derribarlo y la amenaza de los guardias, echó a caminar. Con una determinación que sorprendió a todos, se dirigió con paso firme al frente de la sala, hacia la gran pantalla de proyección utilizada para presentar pruebas, con su vieja computadora portátil bajo el brazo. Se movía con una velocidad asombrosa, impulsado por la adrenalina y meses de rabia contenida. Los guardias, confundidos por la situación sin precedentes, dudaron un segundo crucial. Ese segundo fue todo lo que Mateo necesitó. Llegó al podio, encontró el cable de video y con manos temblorosas pero seguras encendió su portátil. La pantalla de la sala, que momentos antes había estado negra, parpadeó y luego se iluminó, revelando el escritorio de Mateo. El juez se puso de pie, con el rostro rojo de rabia, gritando órdenes que se perdían en la creciente sorpresa de la sala. Con unos pocos clics rápidos, Mateo abrió su primer archivo, una captura de pantalla clara y sencilla que mostraba el análisis de metadatos del correo electrónico principal de la Fiscalía. Fue entonces cuando habló, y su voz ahora no tembló. Proyectada desde el micrófono del podio, llenó la sala con una claridad impresionante. «Con el debido respeto, su señoría, pero usted condenó a un hombre inocente», señaló la pantalla, donde dos fechas estaban resaltadas en rojo. «Las pruebas en las que basó su decisión son un fraude». El murmullo en la sala cesó. El silencio era absoluto. «Este archivo», continuó Mateo con voz firme, «se creó digitalmente a las 17:04. El correo electrónico al que estaba adjunto se envió a las 15:32 del mismo día». Hizo una pausa, dejando que el peso de su declaración se asimilara. «Es imposible. Nadie puede enviar algo que aún no existe». La lógica era tan simple, irrefutable, tan brutalmente, que el poder en la sala cambió de manos al instante. El juez miró fijamente la pantalla, con la boca ligeramente abierta, la arrogancia desvaneciéndose de su rostro, reemplazada por una conmoción pura y manifiesta. El silencio en la sala fue roto por el juez, quien, intentando recuperar la compostura, balbuceó: Esto es un ultraje. Un procedimiento completamente irregular. Esta prueba no fue presentada, no es admisible». Pero su voz, habitualmente un instrumento de poder, ahora era débil, desprovista de convicción. Su objeción sonaba hueca, una patética defensa contra la avalancha de lógica pura. El abogado defensor de Javier, quien momentos antes se había resignado a la derrota, estaba ahora de pie, boquiabierto, mirando fijamente a Mateo desde la pantalla, con una expresión de asombro y admiración formándose en su rostro. Ante él no veía una teoría conspirativa adolescente, sino un brillante análisis forense que él y los peritos oficiales habían pasado por alto por completo. La verdad tenía un nuevo e inesperado defensor. Mateo no esperó una autorización que sabía que no llegaría. Con una fluidez impresionante pasó a la siguiente pantalla. «El fraude no solo está en los correos electrónicos, señoría», dijo, con una voz que cortaba el aire. Proyectó un mapa complejo que mostraba el rastro de las transacciones financieras.
Los forenses dijeron que el rastro terminaba en el ordenador de mi padre. Por eso dejaron de buscar. Demostró, paso a paso, cómo se enrutaban los fondos a través de una serie de servidores proxy anónimos, una técnica diseñada para ocultar su verdadero origen. Y luego les mostró lo que encontró: el registro de acceso original, la fuente de todos los comandos. La orden de transferir el dinero no provino de dentro de la empresa, provino de esta dirección IP, dijo, señalando un número en la pantalla. Fue entonces cuando asestó el golpe definitivo, la prueba que disipó cualquier duda. Abrió el archivo de registro del servidor que había encontrado, que mostraba la dirección IP externa y, crucialmente, la hora exacta del acceso que había incriminado a su padre. Entonces, con un clic, la imagen en pantalla cambió. Era una fotografía colorida y vibrante de la barbacoa del cumpleaños de su tío. En el centro de la imagen estaba Javier, sonriendo, con un delantal, sosteniendo unas pinzas sobre la parrilla. La fecha y la hora estaban grabadas digitalmente en una esquina. «Este es mi padre», con la voz finalmente quebrada, cargada por meses de dolor y amor. En el preciso momento en que su sistema indica que estaba cometiendo un ciberdelito, estaba quemando carne para su familia. Tiene 30 testigos. El enfrentamiento ahora era directo, silencioso y devastador. El juez Vargas, pálido como un fantasma, miraba a Mateo. Ya no era un juez que miraba a un niño, sino un hombre que enfrentaba la encarnación de su fracaso más humillante. Él, con toda su experiencia, poder y arrogancia, había sido superado por la diligencia de un adolescente con una laptop. En los ojos de Mateo, el juez no vio el triunfo juvenil, sino la fuerza serena de una convicción inquebrantable, la ira justificada de un hijo que lucha por el honor de su padre. En ese instante, todas las jerarquías en la sala se disolvieron, dejando solo la verdad desnuda y al hombre que la había ignorado. La verdad, una vez revelada, recorrió la sala como una ola. Uno de los periodistas al fondo de la sala ya estaba enviando mensajes de texto frenéticamente en su celular. Las noticias del cambio de siglo se extendían al mundo exterior. El abogado defensor de Javier, despertando de su letargo, finalmente recuperó su voz profesional. Enderezándose, se dirigió formalmente al juez. Su señoría, a la luz de esta nueva y abrumadora evidencia de coartada y manipulación de pruebas, solicito la revocación inmediata del veredicto y la liberación de mi cliente. Su voz era firme, renacida. El caso, que se había cerrado, se había reabierto con un estallido. Mateo apagó su computadora. Su presentación había terminado. No necesitó decir nada más. Mirando directamente al desolado juez, pronunció su alegato final, no como abogado, sino como hijo de un hombre agraviado. Las pruebas siempre estuvieron ahí, la verdad siempre estuvo ahí, dijo con voz serena, pero cada palabra con un peso inmenso. Nadie se molestó en buscar. Usted no se molestó en buscar. No necesitó nombrar a don Ricardo Morales. Su análisis digital había trazado un mapa claro que apuntaba directamente al fraude, y solo una persona se benefició de él. No había venido solo a liberar a su padre. Había venido a impartir la justicia que el tribunal, por pereza y arrogancia, no había podido encontrar por sí mismo. El caos que siguió fue el sonido de la justicia siendo corregida a la fuerza. Con voz temblorosa, un hilo de voz en su propia sala, el juez Ramiro Vargas revocó la sentencia. Sus palabras, antes tan contundentes, ahora eran solo el eco de su propia ruina. Ordenó la liberación inmediata de Javier y, con el peso del mundo sobre sus hombros, la apertura de una investigación formal contra don Ricardo Morales por obstrucción a la justicia y fabricación de pruebas. Los guardias que previamente habían procedido a arrestar a Javier ahora se acercaron para quitarle las esposas.
El clic del metal al abrirse fue el sonido más dulce que Mateo había escuchado jamás. Javier, un hombre libre, cruzó la sala del tribunal, no hacia el banquillo de los acusados, sino hacia los brazos de su familia. El abrazo entre padre, madre e hijo fue un terremoto de emociones contenidas, un torrente de alivio, amor y lágrimas que arrasó meses de dolor y humillación. En las semanas siguientes, la historia de Mateo y Javier se extendió como la pólvora. Don Ricardo Morales fue arrestado. Su imagen de filántropo se hizo añicos y fue reemplazada por la de un criminal calculador. Su imperio de mentiras se desmoronó bajo el peso de la verdad digital. El juez Vargas fue suspendido, enfrentándose a una comisión de investigación que pondría un final ignominioso a su carrera. En su calle, en su comunidad, la familia fue recibida no con susurros, sino con aplausos. Los vecinos que les habían dado la espalda ahora acudían a disculparse, a llevarles comida, a celebrar el regreso del hombre honesto que siempre habían conocido. El honor del apellido familiar fue restaurado, más brillante que nunca. Mateo no se convirtió en una celebridad. Siguió siendo el chico tranquilo que amaba las computadoras, pero su acto de valentía silenciosa inspiró un debate nacional sobre la falibilidad de un sistema que casi sacrificó a un hombre inocente en el altar de la conveniencia. La verdad no tiene edad, y la justicia no puede permitirse el lujo de ignorarla. Historias como la de Mateo nos recuerdan que la voz de la verdad puede surgir de los lugares más inesperados. Comparte este mensaje para inspirar a otros a creer que la valentía de una persona puede traer justicia a muchos.